Hola, buenas noches. Seguimos transitando la pandemia, la vida continúa y también la necesidad para vecinos y sus familiares de recursos provenientes de los sectores privados y públicos que provean en el marco legal a la salud, educación, seguridad y obra pública. Las posiciones diametralmente opuestas entre el gobierno municipal y la oposición luego de la reciente audiencia pública en vía red de la rendición de cuentas influirán a la hora de las elecciones según los votantes den crédito a uno u otro sector. Lo mismo ocurrirá con las controversias entre oficialismo y sectores reclamantes por temas económicos o institucionales. Hoy ofrecemos entrevistas al secretario de Seguridad del municipio, señor Ramón Ojeda, y a la periodista Daniela Núñez. Dicho esto, vamos adelante con el programa. Tal como les había adelantado, una de mis invitadas de hoy, de mis interlocutores de hoy, es Daniela Núñez, que es periodista, ¿no? Sí. Vos trabajás en radio, ¿no? En radio y en web, Armando, ahora. Estoy junto con Marcelo y Carlos, hacemos Días de Areco en versión digital, en la web y en las redes sociales. Se puede encontrar ahí. Sí, www.diasdeareco.com.ar, ahí entran a la página y encuentran todo. Vale, total, ahí está, te has asociado con un amigo. Un amigo y un compañero, y la verdad que trabajamos muy tranquilos juntos y trabajamos muy bien, nos entendemos muy bien. Es muy trabajador y inteligente. Totalmente. Es lo que el trabajo esté al servicio de un orden, eso es inteligencia. Totalmente. Bueno, hoy en la mañana, hoy estamos grabando en día martes, en la mañana en el Club Rivadavia hubo un acontecimiento que tiene que ver con el senador Durañona, con quien tú colaboras, ¿no? Exacto, Armando. Un anuncio muy interesante, porque por ahí en estos días viste, o las personas que nos están viendo lo vieron también en los medios nacionales, que se sancionó una ley de la que se habló mucho, que es la ley de zona fría. Es una ley que ya existía. ¿Del qué? Pero que ya se amplió. Zona fría. Zona fría. De zona fría. Es una ley que ya existía, pero que ahora se amplió, con la novedad de que entre todos los distritos que tienen clima frío y que por lo tanto tienen una tarifa especial en el gas que tenemos todos en las casas, se incluyó a San Antonio de Areco. ¿Por qué? Porque en esta ampliación se incluyeron un montón de distritos dentro de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, donde no solamente hay mucho consumo de gas por una cuestión del clima, lo estamos pasando por estos días, sino que también no habían tenido un esquema de subsidios tan fuerte como por ejemplo el AMBA, la zona de la capital, el conurbano. Y ahora Areco es uno de esos distritos. ¿Qué implica ser parte de esa ampliación de la ley? AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Claro. El AMBA queda afuera en esta ley porque ya tienen otro esquema de subsidios distinto de ayuda. Pero el resto, la gran mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia, como nosotros acá en Areco, van a tener un descuento entre el 30 y el 50% en la tarifa de gas. Es decir que a partir de las boletas que van a venir en los próximos meses, las voy a tener yo. Lo vas a tener vos, todos los vecinos. Todos los vecinos. La única diferencia... Tremenda noticia. Sí, es una muy buena noticia. ¿Entre qué porcentaje? Entre el 30 y el 50. Y ahí está la diferencia. Para los vecinos comunes, podemos decir, que son más o menos 6.000 personas. El 30 ya es... Ya el 30 es un muy buen número. Muy importante. Ese 30 va a ser para todos los usuarios residenciales. Para vos, para los que nos están mirando, para todos los que tienen gas en su casa. Y después va a haber otro descuento especial que va a ir hasta el 50% para, sobre todo, los jubilados que no pasan de 4 haberes mínimos, las personas que reciben la asignación universal por hijo, por embarazo, pero para los veteranos de Malvinas. ¿Sumado a ese otro descuento más? No, va a ser un descuento total del 50% para esas personas. O sea, va a haber algunas personas que van a recibir el 30%, sí, muchísimas personas, y después va a haber otras, muchos jubilados sobre todo, que van a recibir el 50% de descuento. ¿Tienen que hacer un trámite? Ningún trámite.
Eso les va a llegar porque directamente en la factura. Claro, ya estamos registrados todos. Exactamente, porque por ejemplo si una persona es jubilada, ya el sistema va a saber que es jubilada, Claro. y cuando vaya a hacerse la liquidación se le va a reducir un 50% a esa persona, por ejemplo. Es una noticia, la verdad, que muy muy buena. No, pero vos, por pensando ejemplo, en estos te pongo meses de un frío, ejemplo. además. Vos vivís en una casa cuya cuenta de gas está a nombre de una persona que falleció con el negocio. También va a recibir un 30%. Claro, ya todos van a recibir por default el 30%. Porque esa persona que falleció, aunque hubiera sido jubilada o recibía pensión de la jubilación de su marido también fallecido, entonces, puede haber Sí, muchos sí, casos, va a haber muchos casos, seguro. ¿no? Esa persona entonces no estaría, el que vive en esa casa porque se la alquila a alguien o se la prestaron o lo que fuere, ese va a recibir por lo menos un 30%. Va a ser por lo menos un 30%. Después seguramente va a haber un montón de cuestiones que se van a tener que revisar. Me imagino que por ahí hay situaciones específicas como esta que capaz que vive una persona jubilada y tiene que actualizar, por ejemplo, a nombre de quién está la boleta. Van a ser cuestiones que se van a ordenar seguramente. Claro. Pero lo interesante es que va a ser un piso de descuento del 30% que puede llegar en algunos casos hasta el 50%. Maravilla. Es una Tremenda ley noticia. muy buena, por la verdad. Zona fría. Por zona fría, exactamente. Absolutamente bien. Lo estamos viendo en estos días. días lo estamos apreciando mucho mejor porque las temperaturas anunciadas, no sé, son de menos de 0 grados hasta la mínima en cada lugar entre -3 y +4. Sí, o por ahí. La de arranque. Sí, Y la última de la tarde no pasan de 12, 16 los días soleados mejores. exacto. Y además, Armando, con la particularidad de que la ley ya se aprobó, se está promulgando en estos días y va a incluir todos los consumos que tengamos en el invierno, que es muy ¿Esta importante. fue una propuesta de Durañona? No, esto fue una propuesta que pasó por el diputados y el Senado Nacional. Es una propuesta de una diputada del Frente de Todos que se llama Liliana Swint, que es una mujer de... ¿Liliana? Swint. Swing. Es una mujer de la Barría que también tiene esta visión muy parecida a la que siempre habla Paco de la importancia del interior y de defender a las pequeñas comunidades. Es una legisladora que presentó ese proyecto de ampliación. ¿Es diputada? Sí, diputada. Diputada del Frente de Todos que presentó Ella el proyecto. presentó el proyecto. Claro, después se trabajó... Bien por Liliana Swing. La verdad que sí. Se trabajó en diputados e incluso se amplió un poquito más que el proyecto original y se incluyeron algunos distritos más de Buenos Aires y ahí entró, por suerte, en ese trabajo legislativo San Antonio de Areco. Así que es una muy buena noticia para todas las personas que consumen gas de una manera u otra, porque también se espera que se aplique en el valor de la garrafa del gas envasado. Ah, claro. Así que va a llegar a todo el mundo. Están en 500. Bueno, vamos a tener que estar atentos a que eso también va a tener que tener algunos descuentos, algunas rebajas. Así que es una muy buena noticia, la verdad, en este contexto complejo económicamente. Total, noticia 10. La verdad que muy buena noticia. Claro, es una noticia que concurre con la necesidad de cuidado en la que vivimos todos en estos tiempos. Totalmente. Porque hay que vivir confinados, pero ventilados. Claro, se da esa cuestión bastante compleja de estos tiempos y que además es una medida que claramente viene a liberar ese dinero que por ahí uno destinaría en su casa, en su presupuesto mensual o bimestral, a pagar el gas para que uno pueda comprar un poco más de comida, comprarse una ropa, gastarlo en el consumo local también, que eso es una rueda que se va generando muy pero muy positiva. ¿Qué más me podés contar? Bueno, un tiempo atrás hemos tenido varias veces visitas importantes. Sí, hemos tenido muchas visitas importantes, vinculadas la gran mayoría con la obra pública. Vos has participado incluso de algunas de esas visitas cuando no te retamos para que te quedes un poco en casa. Sí. Pero sí, hemos tenido muchas visitas de funcionarios nacionales,
funcionarios provinciales. Hace un tiempito estuvo el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, recorriendo el vacunatorio, recorriendo el hospital. Se anunció hace no tanto que la provincia está aportando a San Antonio de Areco, lo está tomando como un centro regional de suero equino. Entonces envía los viales, como se llaman, del suero equino, que se quedan acá en San Antonio de Areco, en la farmacia del Hospital Zerboni, y de acá se reparten no solo para la necesidad de los pacientes de COVID acá en Areco, sino también en toda la región. Eso es una inversión muy importante que está haciendo la provincia y que estuvo contándola Goyán. También ha venido varias veces el ministro Catopodis, creo que has tenido la oportunidad de charlar en algún momento con él, el ministro de Obras Públicas de la Nación, con varias obras muy importantes que están muy avanzadas, como la transformación de la Ruta 8 en autopista, que está más o menos en un 85% de avance. Calculan que agosto, septiembre más o menos, si el clima acompaña, ese tramo que pasa por Areco ya se podría estar inaugurando. Hace poquito se inauguró un tramo en la otra punta, llegando a Pergamino, Fontezuela, Pergamino. También están los proyectos vinculados al agua. Vos recordabas hace un rato fuera de aire las visitas de Néstor Álvarez, que es el subadministrador del ENOSA, del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, que está haciendo por estos días con inversión nacional no solo una serie de nuevas perforaciones para garantizar más agua, más caudal de agua y mejor calidad en el agua de Areco, que a veces renegamos tanto cuando se corta o cuando hay poca, en el verano sobre todo, sino también van a arrancar en estos días con los trabajos de agua y cloacas en distintos loteos municipales, en Irazú, en Girola, en Lecot, para completar el esquema de servicios con acompañamiento del Estado Nacional, algo que se le hizo muy difícil a esos loteos poderse desarrollar en épocas de Durañón intendente, porque no había acompañamiento de ese tipo en épocas de Mauricio Macri. Y ahora el ENOSA ha venido muy fuerte, con muchas inversiones, y la inversión quizás más grande, y puede ser una de las históricas, me parece, para San Antonio de Areco, que son los 1.400 millones de pesos para la nueva planta depuradora. Bueno, como que se dijo que era un presupuesto. Es prácticamente un presupuesto entero del municipio, para que lo pongamos en perspectiva. Un presupuesto del municipio, más o menos el presupuesto 2019-2020 anduvo en 1.400, 1.500 millones de pesos. Esta es una obra que está presupuestada en 1.412 millones de pesos, con financiamiento internacional del BID, que viene desde hace años trabajándose. Se empezó a trabajar en 2017, después cuando entró el FMI, empezaron los préstamos y todos esos líos, ese préstamo quedó como en stand-by, quedó destinado a otras cosas y se pudo recuperar a partir de fines de 2019 y ahora fue del llamado a limitación. Es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Exactamente, sí, dentro de un paquete de préstamos que hacía el BID para obra pública, claro. Específicamente para obra pública vinculada al saneamiento, al agua. Y esto ya está en proceso de licitación, ya se abrieron los sobres, hay que esperar a ver cuál de las varias empresas que se presentaron es la que finalmente se queda con la obra y cuál va a ser el presupuesto, porque eso siempre tiene algunos números distintos, por ahí un poquito más, un poquito menos, cuando efectivamente se le asigna a una empresa, pero calculan desde la ENOSA que seguramente para fines de este año ya vamos a estar viendo los primeros trabajos de esa nueva planta depuradora, que tiene una proyección para los próximos 20-30 años, para una población de 40.000 personas conectadas a la red cloacal. Estamos hablando de un proyecto muy muy grande que hasta tiene en cuenta que la planta depuradora está en una zona inundable y por eso se hace a cierta altura, con cierta modularidad, para que si hay algún problema, una inundación muy muy grande, eso no impida que la planta nueva pueda seguir funcionando. Hasta ese punto está pensado. Así que esa va a ser seguramente una obra de las más importantes que vamos a ver en este tiempo, y vamos a ver a muchos de esos funcionarios que van a venir, como ya vinieron a ver el lugar y a contar cómo va a ser la obra, seguro los vamos a ver cuando arranquen los trabajos. ¿Vos tuviste hoy, siguiendo o presenciando un acto de demostración referido a la Escuela de Arte? Estuve hace un ratito, sí, estuve con la gente de la Escuela de Arte que estuvieron haciendo una nueva intervención hoy lunes que estamos charlando ahora,
que empieza a regir el plazo para la devolución del edificio. Hicieron ese acto, más que un acto, yo diría una pequeña intervención. Sí, bueno, eso... Un encuentro. De todas maneras, eso por ahí se va a convertir en un tema remitido a la justicia, porque que el plazo corra. El plazo ya está corriendo. Claro, bueno, y que ese plazo vaya generando una deuda. Uh-huh. Por otro lado, puede significar una respuesta, un descargo de la parte demandada, o sea, el municipio, ¿no? Señalando que, bueno, que por el momento y mientras dure la situación de pandemia, no cabe ese tipo de resoluciones, aunque sea proveniente de la justicia, iríamos a casación. En realidad ya no quedan, Armando, vías judiciales para que el municipio pueda seguir reclamando. Ya la última apelación se hizo fuera de término, lo que cierra la vía judicial para seguir reclamando, y hubo un recurso de revocatoria que también fue rechazado por el juez Gihan, que es el juez que interviene. Queda la Suprema Corte de la Nación siempre. Veo muy difícil, la verdad que no soy abogada, pero lo veo muy difícil. Yo tampoco soy abogado, pero es lo que ocurre cuando alguien convence a las autoridades que ejecutan la sentencia, alguien convence que es de imposible cumplimiento. Pero eso, vamos a verlo, sí, es un tema interesante. Yo personalmente no creo que en este momento, como está evolucionando la pandemia y como está evolucionando la vacunación sobre todo, sea una sentencia que no se pueda cumplir, y sé que desde la escuela, desde la comunidad educativa, han estado siempre dispuestos a sentarse con el municipio y a establecer una fecha, a trabajar en conjunto, pero son cuestiones que, más allá de lo jurídico, están atravesados por lo político, lo político en general, no hablo de lo político partidario, pero sí de decisiones políticas. Bueno, pero estamos resolver. En un año de elecciones de medio término, en una comuna en que el gobierno municipal tiene mayoría absoluta. Uh-huh. Y quórum propio. Y quórum propio en el Consejo. Claro, tiene quórum propio. Entonces, hay que ver a quién vota la gente y por qué vota la gente. Y ahí caemos en el terreno de las encuestas. Hoy escuchaba a uno que se presenta como componedor en un medio nacional, que es Pichetto, ¿no? Que, se parece a esto que Lurañona por acá está diciendo. Estamos en un momento óptimo para laburar juntos. Uh-huh. Y dejar de mirarnos de reojo. Bueno, ¿qué pensará la gente de esto y cómo lo convierte en voto? Ya lo vamos a ver. ¿Va a haber o no va a haber PASO? Ese es otro tema. Bueno, la herramienta de las PASO como primarias abiertas, simultáneas y obligatorias está establecido. Habrá que ver si después los distintos espacios políticos a nivel local, a nivel nacional, van con una sola lista o van con varias. Claro. No sé, falta un poquito menos de un mes para que se definan las listas. Ya estamos en la recta final. En el embudo que traga. Falta, pero hay que esperar todavía. Una cantidad de cosas interesantísimas las que se nos presentan, y bueno, detrás de todo esto está el proyecto de arraigo, sí, de Paco Urañona. Es un proyecto muy interesante, la verdad. El de Paco al menos es muy claro, que quizás en esa discusión político-partidaria de la que hablábamos recién y de qué va a querer elegir la gente, si hay algo que no se le puede discutir, me parece, esté uno o no de acuerdo con Paco, es la claridad que ha tenido en sus conceptos en cuanto a qué es lo que él propone para San Antonio de Areco. Claro. Uno puede estar de acuerdo o no, pero está puesto sobre la mesa de manera muy clara. Paco fue reelegido, ¿no es cierto? Uh-huh. Hizo 2 periodos. Sí. De manera que entiendo que ya no podría ser intendente. Legalmente sí. Legalmente sí, y sobre todo habiendo pasado un periodo en el medio que no lo fue. Parecería que tiene una actitud, no estoy en eso, por ahora, será. Habría que preguntárselo a él. Habría, claro, que preguntárselo a él.
Muy, muy interesante el tema de la política. Estamos en un mundo en que están las propuestas internacionales de los objetivos, ¿no? Y que, bueno, ningún administrador de sector puede dejar de tener en cuenta esos objetivos sostenibles. De desarrollo sostenible, los famosos ODS. Claro. Entonces, la política es muy interesante y ahora viene, no sé, creo que hay un padrón electoral, según he escuchado por ahí, con un promedio de mucho más gente joven. Sí, incluso si uno se pone a hacer el trabajo de mirar el padrón electoral local, hay muchos chicos, muchas chicas que están participando. Además, no nos olvidemos que acá en Argentina, entre los 16 y los 18, de manera optativa, por supuesto, los chicos, las pibas, los pibes pueden participar con el voto. Y sí, hay un electorado muy joven y hay muchas demandas que no me atrevería a decir que son demandas nuevas, pero que se visibilizan de otra manera. El colectivo de mujeres, bueno, en el caso de Areco, el colectivo de artistas, de hablar del colectivo LGBT, de las diversidades, cosas de las que han existido siempre, pero que ahora quizás nos animamos de otra manera a nombrarlas, a ponerlas sobre la mesa, a reclamar derechos. Por ejemplo, este fin de semana hubo una movilización del colectivo LGBT. They went out the closet. Exactly. Claro, eso de salir, mostrar, salieron del closet, se mostraron, son cuestiones que siempre han existido, porque siempre hemos tenido vecinos, vecinas, personas de ese colectivo LGBT que se identifican como gays, bisexuales, transexuales, que tienen otra identidad de género, pero que ahora, claro, y que ahora se animan a salir a la calle, a empujar sus reclamos, y muchos son personas muy jóvenes. Entonces, en eso que vos decías de que en todo el mundo, es cierto, hay muchas personas jóvenes, electores jóvenes, eso pone sobre la agenda otras cosas. Eso significa, yo te mencionaba hoy el discurso de Pichetto, ¿no? Que es sostener que sin renegar de los líderes fundadores de los sectores políticos, llámese Perón, llámese el sector radical y quienes en su momento fueron, que terminaron diciendo: yo no vine acá como un enemigo, sino que, ¿no? Todos esos momentos históricos, ¿no? Y todo lo que ha pasado, ¿no? Nuestro default de antes, la salida, la lucha con el mercado, los libertarios por un lado, y por otro lado la izquierda o sus tendencias. Los jóvenes van a revisar todo esto, ¿no? Lo tienen que revisar. Totalmente, Armando, y uno los ve muy entusiasmados por revisar cada uno desde su visión del mundo, desde sus experiencias, pero de preguntarse qué es lo que pasa, por qué las cosas pasan como pasan, y pedir salir a la cancha, como les gusta decir a los futboleros, que sean escuchados. Por un lado tenemos a Alberto y a Cristina, que dice que es la principal referente del sector. Y por otro lado anda Rodríguez Larreta por ahí dando vueltas. Sí. Ya hay sectores que conversan, que ya son, y volvemos a lo mismo, son de sectores partidarios que tenían compromisos históricos muy duros y que ahora tienden a ser más maleables. Bueno, es una discusión muy interesante la que tiene que dar, me parece, hoy la oposición a nivel nacional y a nivel provincial, que está en esa búsqueda entre sectores mucho más duros, como el ala de Patricia Bullrich, que hace poquito estuvo acá en Areco, y otros sectores quizás más identificados con Rodríguez Larreta, que parecen un poco más dialoguistas, por decirlo de alguna manera, con una visión un poco más tranquila, muy entre comillas. Bueno, tenés a Massa por ahí, a Massa, experto.
Sí, son visiones muy distintas unos con otros, pero Claro, que después se todo tienen esto que realinear. te lo estoy planteando, estamos viéndolo de la misma manera, parece, presentado ante gente joven que no tiene compromisos de hierro con ninguna divisa, sino que, sí, la historia está bien, pero pensemos en una nueva historia. Sí, totalmente. Y jóvenes que por ahí no tienen un compromiso partidario específico, que no se identifican específicamente con el radicalismo, con el peronismo, como banderas específicas partidarias, pero que quizás sí se encuentran reflejados con muchas de las propuestas o de las banderas que se encuentran dentro de los frentes, porque hoy por hoy estamos hablando de que esa gran grieta de la que tan mal se habla, en realidad es una división política y es una división en que nos encontramos con dos frentes con sus matices, porque por supuesto, alguien que milita dentro del Frente de Todos quizás tiene más afinidad con Cristina Kirchner, quizás tiene más afinidad con Sergio Massa, con las diferencias que puede haber entre cada uno, pero forman parte del mismo frente. Y lo mismo dentro de Juntos por el Cambio. Quizás habrá personas a las que les cierre más la propuesta de Patricia Bullrich, otras a las que les cierre más la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, pero siguen estando No sé dentro dónde de está Juntos por el Cambio. Lilita Carrió. Creo que no lo sabe ni ella en este momento. Pero digo, quizás los jóvenes ven algunas banderas, algunas ideas que los seducen de distintos espacios en frentes, que vemos cada vez más esa organización de los espacios políticos en frentes que concuerdan en ciertas cuestiones y que después, por supuesto, tienen sus tensiones internas, sus discusiones, como cualquier frente. Claro, toda esa época, qué sé yo, la ley Sáenz Peña, Irigoyen, Perón, mucho después, Perón como secretario en ese momento, no sé si de trabajo, De previsión social, de guerra, sí. una visita y se entusiasma con Mussolini, ¿no? Y de ahí surgen las propuestas vinculadas con los trabajadores. Todo eso está en una gran masa de incitaciones a los jóvenes, incitaciones a reflexionar. ¿Cuánto fue histórico y ya no es más? Porque además tenemos factores como las redes sociales. Claro. Que vienen a revolver todo, lo digo yo que soy un mayor que veo que mis nietos, ni te hablo, mis hijas, sus maridos, uno es Juan Pedro, que maneja mucho en este programa, saben todo de esto, o mucho, no sé cuántos saben, pero nosotros los más grandes todavía no estamos enganchados con Google del todo, ¿no? O con lo que vos quieras, YouTube o... El Facebook, el Instagram y todas esas cosas. Todo este tipo de cosas. Entonces, para atarlo, es un mundo que ha cambiado mucho. Totalmente. Las redes sociales influyen mucho. Lo que antes de la aparición de esos muchachos en un garage en Estados Unidos que inventaron las primeras compus y los ordenadores, antes de eso el mundo era distinto, ha cambiado y sigue cambiando. Totalmente, y cambia a un ritmo cada vez más rápido, cada vez más vertiginoso, que incluso no va a ser la misma visión de, por ejemplo, de la política, que es de lo que estamos hablando, que puedo dar yo mediada por las redes sociales como alguien de 30, de la generación de los 30 y algo, que quizás un joven de 18 o de 20. Total. Va a ser muy distinto. Que además están muy enterados, porque antes totalmente. Ni se animaban, miraban al papá. Ahí está, me parece, lo que podemos rescatar, y más allá de la militancia específica o no, o de la afinidad específica de cada uno por un determinado frente, es esa voluntad que se nota de muchos jóvenes de estar enterados, de estar involucrados, de formar parte de la discusión cuando hasta hace algunos años no se les ocurría, ni siquiera, como decías vos recién, levantar un poquito la voz ante el padre, por ejemplo. Por favor, sí. Y levantar la voz, digo, en un sentido, sí, desde el respeto y desde la discusión en familia. Ahora los mayores aceptan como una realidad, no posible de no tener en cuenta
que su opinión, la de los mayores, es una, y todas las que andan por ahí dando vuelta y buscando convertirse en una nueva opción para lo que se dice ahora, ¿no es cierto? Desde la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. La libertad, por un lado, ¿no? Adam Smith, la riqueza de las naciones y todo eso, y por otro lado, te encontrás con la igualdad, Marx, ¿no? Y acá nos encontramos ahora con China, ¿no? Acusada de haberse equivocado con la vacuna ahora. Rusia, por otro lado, Estados Unidos, y los tres ya saben que no se puede tocar el botón. No se puede resolver con una guerra otra abierta, guerra mundial. otras Entonces, hombre, uno dice, me salió tipo gallego. ¿Para dónde vamos? Cuando sale un autor como el judío Yuval Harari, que dice que nos van a manejar los algoritmos. Y en gran parte ya estamos manejados por los algoritmos, en realidad. Es una discusión muy interesante porque, más allá de que ahora con la pandemia, por ejemplo, tenemos que discutir el acceso al desarrollo de la tecnología médica, lo vimos con la vacuna. Claro. ¿Cuáles son los países que han accedido más fácilmente a la vacuna? Países centrales y países que están en esa disputa. Vos nos nombraste, Estados Unidos, China, Rusia son los países generadores de vacunas. Pero también hay otra discusión que va a venir para adelante y que hoy pasa un poco desapercibida, que es esa de los algoritmos, de la tecnología de la información y de todo lo que saben las redes sociales, por ejemplo, de nosotros, y cómo esa información se usa, se manipula también hasta en la política. Cómo se utiliza para llegar a los electores y tratar de tirarlos para un lado o para el otro, de acuerdo a quién financia eso, por ejemplo. Empezamos nuestra conversación con esto de no más frío, ¿no? Hoy, Sí. ¿no? Yo he tenido mucho gusto en hablar con vos porque vos sabés muy bien que he seguido tu trayectoria en el Consejo Deliberante, tomando nota a velocidad de rayo, porque tiene una capacidad tremenda para manejar aparatos de los que ahora dependemos, los que no los manejamos también. Bueno, pero vos también te defendés bastante, Armando. No, me defiendo mucho mirando qué hacen los que sí saben y preguntando y... Así se aprende. Así se aprende. Además, echando a perder se aprende, dice. Intentando a cosas que por ahí funcionan y por ahí no. Por supuesto. Bueno, querida Dani, muchísimas gracias. No, por favor, Armando, un gusto por poder charlar con vos. Más allá de que a veces te reto cuando nos encontramos y andás con el barbijo bajo o esas cosas, bueno, me gusta mucho charlar con vos. Hoy te he dado permiso porque estamos a distancia, cada uno con su copa para no hacer lío, pero un gusto poder charlar un rato. Hasta siempre. Uno de los más importantes temas de los que ocuparse en todos lados, y Areco no es la excepción, es la seguridad, salud, trabajo, seguridad. Así que estoy agradeciendo mucho al secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, el señor Ramón Ojeda, que nos ha concedido un rato de su tiempo. No, al contrario, muy agradecido. Soy yo el agradecido para poder transmitirle a toda tu audiencia la novedad que puede haber de la Secretaría, ¿no? Que tiene varias direcciones o sectores de trabajo que en realidad son 7, no solo la seguridad específicamente, la seguridad de las personas, de los bienes, sino que también tenemos desde el tránsito a la defensa civil, pasando por las gestiones de riesgo, seguridad y higiene del municipio. Todas esas son áreas que en este caso dependen de mi secretaría o de la secretaría que estoy a cargo, que la siento como mía. Bueno, ustedes tienen contacto, trabajan como estructura general con nación, provincia y municipio. Exactamente. ¿Ah? Sí. La policía de la provincia y la policía en general de nación. Sí, la policía tiene una doble dependencia, una dependencia operacional de la provincia, digamos, y una dependencia funcional
al ser jefatura comunal, jefatura de policía comunal, el jefe en este caso es el intendente en la parte funcional, y que indudablemente delega en el secretario de seguridad, es la tarea de todos los días, pero en definitiva es el jefe, hay un jefe de policía, el jefe de policía comunal, que es el comisario inspector Suárez, y el jefe político, digamos, en lo que hace a lo funcional, es el intendente municipal. Hemos tenido, bueno, yo hace un tiempo que venía cobrando conciencia de que tenía que conseguir una entrevista sobre el tema seguridad. Uh-huh. Y diversas razones me dilataron el concretarlo esto, que estoy por suerte haciendo hoy. Pero no ha dejado de escaparse a mi conocimiento que acá han ocurrido diversas cosas, ¿no? Últimamente gente detenida por investigaciones, como resultado de investigaciones. Sí, bueno, lo último fue la semana pasada, en razón de investigaciones que se venían llevando a cabo, y que acá hay que hacer un paréntesis. Las investigaciones estaban finalizadas ya por lo menos hace un mes. Lo que sucede es que la ayudantía fiscal solicita a la Fiscalía de Mercedes, y a su vez estos al juzgado de garantía allanamientos o detenciones de personas, además por delitos que se han cometido, y que se siguen cometiendo en nuestra ciudad. Pero bueno, tenemos el problema de ese cuello de botella que se forma en el juzgado o en los juzgados de garantía de Mercedes, y entonces eso demora muchas veces la medida, y a veces cuando esa medida se concreta, allanamiento o detenciones, fundamentalmente allanamiento, es muy factible que no encontremos los elementos que han sido sustraídos de alguna vivienda, porque evidentemente estos individuos lo reducen en la forma más rápida posible. De cualquier manera, la semana anterior veníamos con una serie de hechos en Villa Lía, hacía un mes y un poco más también, en una investigación que hizo la jefatura comunal más la parte científica. Se habían identificado plenamente a los autores de esos delitos, que no eran de la localidad, si bien se está trabajando a ver las probables complicidades que puedan llegar a tener en Villa Lía, pero sí se han identificado los autores de esos delitos, y en consecuencia... ¿Se puede conocer los nombres? No sé si, no, yo nunca doy a conocer los nombres, porque como siempre aquí la ley indica que hasta que no esté la sentencia... nadie es culpable hasta nadie es culpable, pero además de eso la sentencia es el punto de quiebre donde ya el individuo... De todas maneras son vecinos, sí, tienen domicilio en Villa Lía. No, en Campana. En Campana. ¿Y qué? ¿Cuál era la conexión con Villa Lía? Eso es lo que estamos en plena investigación. Creo que también tenemos que... ¿Está vinculado con narcotráfico? No, son delincuentes, que más allá de que sean consumidores ellos mismos, sí. No está vinculado en este caso con algo relacionado con droga, más allá de que ellos puedan ser consumidores. ¿Robo de vehículos? No, son viviendas. Porque las motos son objetos. Sí, las motos son objetos, pero bueno, eso no es tanto en este momento, te diría, no. Las últimas motos que en principio en Villa Lía no hubo ese delito, y esta gente está digamos relacionada con delitos contra las propiedades, contra las viviendas, donde rompieron puertas o demás cuando nadie había, y se sustrajeron elementos de las viviendas, artículos del hogar, algunas herramientas. En este caso los allanamientos permitieron obtener algunos de los elementos que esta gente había sustraído para poder probar la comisión del delito, y más a otros elementos que se le habían arrimado a la justicia, que indicaban de que ellos eran los responsables. Ahora, por supuesto,
siempre eso queda a criterio de la justicia, la determinación de la responsabilidad final o no, y el rol que cumplieron cada uno. Pero de cualquier manera sí se detuvo a estas personas, se allanaron y se detuvieron a estas personas que venían trayendo unos problemas en Villalía. Pero hay pedidos, tuvimos otras detenciones. ¿Se los detuvo y están detenidos? Sí, porque tenían antecedentes. Ajá. Sí, tenían antecedentes. ¿Dónde están detenidos? ¿Fueron trasladados? En este momento están, algunos están en Carmen de Areco, porque como nosotros no tenemos la comisaría, los calabozos habilitados, el único de la Superintendencia Región Norte 2, que es la que corresponde a San Antonio de Areco, el único lugar que están los calabozos habilitados es Carmen de Areco. Entonces los masculinos Carmen de Areco, y si no, si son femeninos van a algunos creo que están en Capilla del Señor o en Campana, pero ya no sé, porque una vez que nosotros los entregamos, ya después la justicia es la que dispone si quedan alojados ahí en Carmen de Areco o son trasladados a un penal. Yo entiendo, esto es ya deducción, de que si no fueron trasladados van a ser trasladados a la brevedad a algún penal. El problema es que no hay vacantes en los penales, están sobresaturados, ¿no? No hay espacio para... No, están saturados. Como lo mismo tenemos problemas en las comisarías. Una noticia conocida en las últimas horas, que no, desde la cooperativa de luz, Sí. que nos impactó a todos muchísimo, es que la gente que anda robando lo que puede, metales, han atacado, han tenido como objetivo transformadores. Sí, si bien es en este momento, fueron la semana pasada acá sobre la ruta 8. Sí. Pero esto se venía trabajando conjuntamente con la gente de Giles y de Carmen de Areco y de Capilla del Señor, de Exaltación de la Cruz, incluso hasta Varadero, Zárate, porque es una banda que se dedica a este tipo de robo, ¿no? Del robo de cables y o de transformadores para reducir a partir de ahí del cobre que los mismos contienen. Acá se hizo un trabajo junto con la cooperativa comenzó a colocar un tipo de sensor que nos permiten inmediatamente que ocurre un hecho de esa naturaleza tener el aviso de que ha habido un corte de luz. Entonces, porque provocan el corte de luz mientras se dedican a sacar el transformador, eso les lleva un tiempo. Entonces, al producirse el corte de luz y que no hay ningún motivo para ese corte, la cooperativa inmediatamente avisa a la policía para que la policía pueda concurrir al lugar. ¿Y se ha logrado algún sorprender a los...? Y nosotros hemos aportado a una investigación que estaban realizando en Carmen y conjuntamente, vuelvo a repetir, entre todos, unas filmaciones donde aquí en un hotel que está sobre la ruta 41 intentaron hacerlo, pero fue abortada la maniobra, y allí existían filmaciones y esas fueron aportadas y están en proceso de investigación, eso todavía. Por último, dos temas. Sí. Ocupación de propiedades. No hemos tenido. No tenemos. No tenemos. Hemos tenido algunas así aisladas, pero no del tipo, digamos, propulsadas o impulsadas, mejor dicho, de algún sector político y demás. No, es alguna gente que a lo mejor puede tener alguna necesidad y ve un lugar ignorando si es que eso tiene un propietario. Un robo de producción agropecuaria, agraria desde... Silo Bolsa. No, desde lo que tuvimos en su momento, que en realidad tampoco fue nuestra jurisdicción, salvo aquí atrás de la estación, pero que ese caso fue esclarecido, no era un problema político ni nada por el estilo, como algunos intentan mostrarlo. Y acá era un robo de algún tipo de semilla, pero eso fue esclarecido. Por último, Sí, cómo no. he leído con espanto
un reclamo contra la policía de Giles, Una situación que tampoco... donde han abusado incluso de personas, ¿no? Abuso físico, abuso... Sí. Bueno, eso está... Yo no puedo, salvo las especulaciones periodísticas, yo no puedo, digamos, omitir opinión porque realmente no conozco la situación en detalle de lo que pasó y no afecta a nuestra jurisdicción, por lo tanto no estamos al tanto con detalle de lo que ocurrió. Escuché las declaraciones del jefe de la policía comunal y de las personas afectadas. Indudablemente hay dos versiones, está interviniendo la justicia y bueno, después la justicia determinará. Golpes, dicen los títulos, sí. vejámenes y amenazas. Sí, lo conozco, pero lo conozco periodísticamente, pero no porque tengamos ningún tipo de interpretación, ningún tipo de participación, ni la policía, ni la justicia local. Interviene una fiscalía, supongo. Sí, porque estas personas, a raíz de lo que le ocurrió ahí en San Andrés de Giles, hicieron la denuncia en la ciudad, en los tribunales de Mercedes, y a su vez tengo entendido que también lo hicieron en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía de la provincia. Pero más no te puedo decir porque realmente, si bien hay algunos de los que participaron en el hecho que son ciudadanos de aquí de San Antonio de Areco, no tenemos ni la policía de Areco ni alguien de acá de San Antonio de Areco tiene algún tipo de, digamos, desde la justicia tampoco tiene ningún tipo de intervención, todo eso. Otra de las tareas de rutina de ustedes es vigilar que se cumplan las disposiciones de seguridad en los comercios, en los lugares donde hay un régimen de permisiones, ¿no? Con respecto a la pandemia. A la pandemia. Sí, eso es una directiva, por supuesto, en ese orden, como decíamos al principio, nación, provincia, y la municipio sigue los lineamientos provinciales al respecto. Entonces, en base a los decretos nacionales, provinciales y, por supuesto, los municipales, la policía tiene, por un lado, la directiva desde la provincia y, por otro lado, las directivas del jefe comunal, de colaborar con el control del cumplimiento de los protocolos COVID, tanto como horarios de cierre, cantidad de personas que permanecen, fiestas o reuniones que están fuera de la norma. Eso también parte ¿Tienen ustedes, supongo, para casos de necesidad, comunicación, contacto, es decir, coordinación con la Comisaría de la Mujer? Sí, por supuesto, sí, es decir, una cosa es el tema de la pandemia y otra cosa es el tema de los delitos que puedan ocurrir, por supuesto. Es más, la Comisaría de la Mujer o la Comisaría de Género depende del jefe comunal, así que lo coordina él directamente, sí, por supuesto. Estamos hablando del intendente. No, el jefe, sí, bueno, también por derivación, pero también está el tema de la dependencia operacional del jefe de la Policía Comunal, que es en este caso el comisario inspector Suárez. Ajá. Y a su vez el jefe político, digamos, sería o mejor dicho, jefe funcional, no político, sino jefe, la palabra sería funcional de el intendente, de quien depende el jefe, toda la Policía Comunal. Último tema, conflictos entre vecinos. Bueno, hay conflicto entre vecinos, pero eso lo atiende la justicia de paz. Lo que normalmente hace la policía es intermediar para que no se llegue a algún caso de extrema o de violencia, pero una vez que se concilia, se presenta la situación a la justicia de paz, que es quien determina ya los pasos a seguir, porque acá hay que entender que la policía no es juez, no es fiscal, no es la justicia, en todo caso la policía es nada más que auxiliar de la justicia y hace las medidas que le ordena la justicia. Interviene en principio en el hecho si es que hay fragancia, es decir, si se está cometiendo el delito, pero inmediatamente de esto pone en conocimiento a la autoridad que corresponda, ya sea al juez de falta, a la ayudantía fiscal o a el juez de paz. Y ellos
ordenan las medidas que a cumplimentar por parte de la policía inmediatamente. Es decir, que no decide, por eso digo, del tema de los problemas que tenemos, a veces de la intervención de la justicia, porque a veces están delitos que están esclarecidos, delitos que se podrían recuperar por lo menos parte de las personas a las cuales le han sido sustraído algo y o otro tipo de circunstancias, pero llegamos al cuello de botella de la justicia, fundamentalmente al juzgado, a los juzgados de garantías de Mercedes, y eso hace que haya alguna demora o que perjudique en definitiva el esclarecimiento y recupero de las pertenencias de quien se le haya sustraído y otras alternativas que caen ahí, y bueno, en ese sentido estamos bastante... Diríamos que está todo bajo control. Yo te diría de que por lo menos estamos dentro de estándares que son aceptables. No es que estamos totalmente bajo control, porque hechos se siguen produciendo, pero sí que con los medios y el personal con que contamos está, digamos, la cuestión no está desmadrada ni nada por el estilo, está bajo control, pero bueno, la delincuencia existe. Es lo que es de esperar, es lo posible. Muchas gracias. No, al contrario, a disposición. Secretario de Seguridad, señor Ramón Ojeda. Bueno, muchas gracias a vos por permitirme comunicar.